Buenas noches. ¿Sí ven mi pantalla? Buenas noches, doctor. Sí se Sí, ve. doctor, sí se ve. Ya, empezamos. Ahora vamos a ver el tema de movimientos involuntarios. Dentro de estos, la enfermedad más frecuente es la enfermedad de Parkinson. Entonces, esta enfermedad fue descrita por un médico londinense, James Parkinson, en 1817 y la denominó la parálisis agigante. Esto se debe a que encontró en familias personas que tenían una parálisis para caminar, no podían deambular y tenían una expresión anímica, es decir, su rostro no mostraba ninguna expresión. Entonces, esta es una enfermedad degenerativa altamente incapacitante por deficiencia de dopamina. Y esto se debe a la asociación de la degeneración de la sustancia negra que forma parte de los ganglios basales. Entonces, es el circuito nigroestriatal que empieza en la sustancia negra del mesencéfalo y va a los ganglios basales, el que se altera. Es la segunda enfermedad más común degenerativa del sistema nervioso central después del Alzheimer, ¿no? Afecta al 0.3% de la población mundial y a 1 a 2% de las poblaciones mayores de 60 años. Pero también hay un Parkinson juvenil. Entonces, este es un trastorno del movimiento que también produce alteración cognitiva y alteración de las emociones y de la función autonómica. Es por eso que el paciente puede tener hipotensión ortostática, mareos, inestabilidad a la marcha, ¿no? Y la depresión también es un síntoma importante que puede empeorar la enfermedad. Es por eso que debemos tratarla. ¿Cuáles son las etapas del Parkinson? Hay una etapa asintomática y la etapa presintomática que aparece hasta 5 años antes de los síntomas motores, que pueden ser trastornos de conducta, pérdida del olfato y depresión. Después, ya cuando nosotros vemos los síntomas motores muy evidentes de la tríada clásica, temblor, rigidez y bradicinesia. Cuando la enfermedad avanza, aparte de eso, hay una demencia, que es la demencia cuerpos de Lewy y depresión. Entonces, al inicio de la enfermedad no hay demencia. La demencia está al final. Si la demencia apareciera al inicio de la enfermedad, más movimientos involuntarios o más signos parkinsonianos, estamos hablando de cuerpos de Lewy, estamos hablando de degeneración córtico-basal. ¿Ok? Mucho ojo. Entonces, primeramente, en la etapa preclínica se afecta la sustancia negra que está en el mesencéfalo. Después, esta afecta el sistema nigroestetal que va a los ganglios basales y finalmente afecta toda la parte motora de la corteza frontal y la parte cognitiva. Entonces, a medida que pasan los años, recién se afecta la parte cognitiva, no al inicio de la enfermedad. ¿Va a haber pérdida de olfacción? Sí, problemas gastrointestinales como diarreas, estreñimientos, alteraciones del comportamiento en la fase REM, principalmente al dormir. Las parejas se quejan de que el paciente los patea en la noche, tienen pesadillas. Se llama síndrome de piernas inquietas. Luego podemos encontrar algunos hallazgos en neuroimagen, aunque no siempre, y también hay enfermedades de inicio muy precoz y en ese caso debemos hacer un estudio genético. Entonces tenemos la clasificación de los Parkinson o de los trastornos del movimiento y tenemos la enfermedad de Parkinson como tal y dentro de estos Parkinsonismos se llaman primarios que simulan un Parkinson pero tienen además otros síntomas. Dentro de estos tenemos la parálisis supranuclear progresiva en el cual el paciente tiene problemas oculares, no puede bajar las gradas porque tiene parálisis de la mirada hacia abajo. Entonces se cae frecuentemente. Otro síntoma
Otro parkinsonismo o primario degenerativo es la atrofia multisistémica y esta se divide en estriato nigral, síndrome de Schidrager y la alteración ocular motora. ¿Ok? Entonces, estas atrofias sistémicas tienen en común que tienen hipotensión ortostática marcada, ataxia a la marcha, inestabilidad. Entonces, aparte de los síndromes parkinsonianos o de la rigidez, tienen marcadamente un problema de equilibrio y una hipotensión ortostática que hace que el paciente pueda tener síncopes a repetición. Y el otro es la degeneración córtico-basal, que es una enfermedad que aparece con demencia más Parkinson. Y el parkinsonismo secundario, que se debe a un evento agudo, por ejemplo, a un stroke, un infarto en los ganglios basales, a un tumor, alteración de manganeso, de cobre, que puede simular, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, temblores más demencia. Entonces es importante identificar. El más común es la enfermedad de Parkinson como tal o Parkinson primario. Pero también hay los parkinsonismos, parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica, degeneración corticocelular. Y el parkinsonismo secundario, que es brusco. En cambio, estos son progresivos, lentos. Brusco porque tuvo un infarto y empieza el temblor, porque tiene un tumor en esa zona o porque tiene un depósito de sustancias tóxicas como el cobre. También tenemos Parkinson juvenil en personas, menores de 40 años. Incluso hemos tenido un paciente de 25 años con Parkinsonismo o Parkinson. En este caso es una enfermedad autosómico dominante, toda la familia lo tiene y hay que hacer un estudio del gen PARC1, PARC2, que pueden ser autosómico dominante de presentación temprana como el PARC1 o recesivos como el PARC2, PARC7, etcétera. Entonces, por ejemplo, el PARC2 es antes de los 40 años, ¿no? Con fluctuaciones motoras y es autosómico recesivo. El autosómico dominante de presentación temprana es el PARC1. Entonces, las proteínas implicadas en eso se llaman sinucleínas y estas sinucleínas es un depósito tóxico en la neurona dopaminérgica y produce la muerte de estas. Entonces, ahora hablemos de la enfermedad de Parkinson como tal. La enfermedad de Parkinson tiene teoría ecogénica. Aparentemente hay factores genéticos, como hemos visto, alteración del gen PARC1, PARC2 y factores ambientales todavía no identificables. Se dice que un agente viral, un agente tóxico ambiental podría originar el Parkinson. Entonces, hasta ahora no hemos encontrado la causa, simplemente son teorías. Y la edad no es exclusiva, si bien la mayoría de los pacientes son mayores de 60 años, pero si es de inicio temprano, pues saldría. El sexo tampoco tiene más tendencia en el sexo masculino, pero no hay mucha predicción por el sexo. No hay un gen específico en gemelos, la mayoría en raza étnica, y se ha visto que las neurotoxinas que tienen metales pesados industriales como plomo, hierro, podrían originar también Parkinson. Y los antioxidantes como radicales libres, mecanismos defensivos y como la vitamina E podrían tener un factor protector porque se ha visto que los radicales libres y los mecanismos antioxidantes están alterados. Y también el traumatismo. Por ejemplo, los boxeadores tienen mayor riesgo de desarrollar Parkinson porque el constante golpe de la calota craneana y de la corteza frontal origina microtraumas, origina muerte neuronal y pueden tener Parkinson posterior. El tabaco, algunos estudios a favor, otros en contra, dice que es un neuroprotector bastante controversial y no hay un factor determinante, entonces sigue siendo una hipótesis multifactorial desde el 2013, hasta ahora no hay avances en cuanto a la etiología. Pero sí en la fisiopatología sabemos que hay una degeneración de las
células neuronales o dopaminérgicas de la porción compacta de la sustancia negra. Por tanto, hay menos dopamina. ¿Y cuáles son los ganglios basales afectados? Pues tenemos el cuerpo estriado del caudado, que es este es el núcleo caudado, que con el cuerpo estriado más el putamen forma el stratum. Luego el globo pálido interno y el glóbulo pálido externo e interno, la sustancia negra del mesencéfalo. Y acá está el núcleo subtalómico de Lewis, se llama así. Entonces, todos estos es un circuito que va a originar movimientos anormales. Entonces, hay unas vías que se llama vía indirecta y directa. Entonces, ¿qué pasa en el Parkinson? Estas vías están o muy activadas o desactivadas o infractivadas. Entonces, la vía directa está infractivada y hay una hiperactividad de la vía indirecta. Y esta excesiva aferencia de las neuronas inhibitorias va a producir que el tálamo dé una respuesta excitatoria y va a producir un movimiento excesivo, en este caso el temblor. Entonces, estas son las vías. En positivo es lo excitatorio, en negativo lo inhibitorio. Entonces, la sustancia negra, pars compacta del mesencéfalo, va a dar un estímulo excitatorio al caudado y el putamen, la corteza de asociación también, y esto va a producir una inhibición del globo pálido interno, esta inhibición marcada al tálamo, y el tálamo en respuesta va a producir menos excitación a la corteza premotora y por tanto los síntomas de temblor, de rigidez, de bradicinesia. ¿Cuáles son las áreas implicadas? Es la corteza motora y premotora del lóbulo frontal, que tiene que ver con el movimiento. Entonces tenemos la corteza motoria, área 4-6 de Brodmann, la corteza motora suplementaria y la corteza premotora, que es 2-4. Entonces todas estas áreas son las que se afectan y en coordinación con los ganglios basales van a dar los síntomas motores. Entonces veamos acá la corteza implicada en el movimiento, la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. En realidad serían las áreas 2, 4, 6 de Brodmann. Entonces de los ganglios basales va a ser la corteza motora suplementaria, un estímulo, y también del cerebelo a la corteza premotora. Es por eso que hay alteración de los movimientos finos de coordinación. Entonces, para que aparezca la enfermedad, deben haber muerto 60-80% de las neuronas de la sustancia negra y por tanto una reducción del 90% de la dopamina. Recién en ese momento aparecen los síntomas motores. Recuerden que los síntomas motores son temblor, bradicinesia y rigidez. Los síntomas premotores o no motores son pérdida del olfato, incontinencia urinaria, síndrome de piernas inquietas, depresión. Esos aparecen 5 años antes de los síntomas motores. Entonces, la dopamina, que es la sustancia que falta, es muy importante en las neuronas de la sustancia negra y las neuronas estriatales, y se va a producir un daño neuronal, una transmisión sináptica alterada cuando falta la dopamina y cambios en la membrana postsináptica. Entonces, esta pérdida de la dopamina disminuye los receptores D2, que son específicos para la dopamina, y estos van a producir mayor sensibilidad en el receptor D1 y D2 postsinápticos. Entonces afecta al receptor D2 presináptico y produce cambios de sensibilidad en el receptor D1 y D2 postsinápticos en las neuronas. Es importante entender esto porque de acuerdo a ellos el tratamiento, tenemos tratamientos que aumentan la producción de dopamina, el principal levodopa, y medicamentos que potencian el efecto de los receptores D2 dopaminérgicos para que se una más la dopamina a su receptor. Ese es el principio del tratamiento. Entonces el cuadro clínico puede haber pródromos hasta 5 años atrás y puede haber signos motores y no motores. Entonces los pródromos de inicio insidioso, progresivo, lento, puede haber irritabilidad,
ansiedad, dificultad para dormir, una voz monótona y un timbre apagado y facies menos inexpresiva y apática, ¿no? Es como si no tuviera ninguna expresión. Y los síntomas motores cardinales son el temblor en reposo, es un temblor que tiene que ser en cuentamonedas, distal, cuando el paciente está descansando. Bradicinesia, que es la lentitud para hacer las cosas. La familia o él dice, me demoro mucho en bañarme, en comer, en cambiarme. La rigidez, que las articulaciones están como una rueda dentada, es una rigidez marcada. Y la inestabilidad postural aparece tardíamente. Primero aparecen estos tres síntomas cardinales y después la inestabilidad postural, problemas de equilibrio, ataxia. Entonces, aparte de eso, tenemos hipomimia, bloqueos motores, el paciente se congela, marcha a pasos cortos, de poca altura o festinante, postura de flexión, escriben grande y terminan con la letra pequeña, eso se llama micrografia, hipofonía, el tono de voz es muy apagado, alteraciones de la deglución, dolor muscular por contractura muscular, disfotonía, entonces los músculos están muy contracturados y el paciente se queja de dolor muscular. Y los hombros congelados por la rigidez. Y los no motores son disfunción gastrointestinal, diarreas o estreñimientos, alteraciones urinarias, disfunción sexual, alteraciones del sueño y trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos. Finalmente, los cognitivos al final de la enfermedad, no al inicio, que son los cambios de demencia. Pero la depresión hemos visto que puede estar desde 5 años antes de empezar la enfermedad. Entonces, ¿qué trastornos depresivos se asocian? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, se ha visto que el 33% de los pacientes tiene depresión. Aún así, las otras enfermedades degenerativas también. Entonces, está en segundo lugar de causa de depresión en nuestros pacientes. Debemos tratarlo porque eso empeora los síntomas motores. Veamos acá las vías de transmisión. Entonces, para que mejore el estado de ánimo y para que mejore el movimiento, tenemos neurotransmisores. Uno de ellos la dopamina y el otro la serotonina. Entonces, la serotonina igual tiene un circuito serotoninérgico que empieza en el núcleo dorsal, se llama así, del tronco cerebral, va a la corteza y al sistema límbico y al tálamo. Entonces, todas estas funciones controlan que el apetito, el sueño y la temperatura corporal, el estado de ánimo. El otro circuito que se afecta es el circuito noradrenérgico. Este circuito noradrenérgico empieza acá en el núcleo del locus cerúleo, se llama igual en el tronco cerebral y va hacia la corteza cerebral, a la parte subcortical y esto está implicado, también va al hipocampo, va a la amígdala y al cerebelo y al sistema límbico, que es este de acá. Entonces está implicado en el ánimo, en el sueño, en el estado de alerta. Entonces todo eso se altera en las enfermedades degenerativas. Esto no solo es para el Parkinson, el Alzheimer también tiene esta alteración de los circuitos serotoninérgicos y noradrenérgicos. Entonces, cuando se afecta estos síntomas, si se afecta la noradrenalina, va a haber ansiedad, irritabilidad, cambios cognitivos y un estado de motivación, del humor. Si se afecta la serotonina, todo eso, más alteraciones sexuales, del apetito, impulsividad. Y si se afecta la dopamina, tenemos todo asociado más impulso y más problemas motores de movimiento. Entonces es un circuito que se debe tratar. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en los estudios se ha visto que hay mayor alteración de disfunción cortical en la corteza premotora y depresión. Cuando los pacientes están deprimidos, hay mayor alteración o hay una hipoactividad metabólica de estas neuronas, entonces hay alteración de estos neurotransmisores. Igual acá, en estudios donde se hace estimulación magnética transcraneal para pacientes con Parkinson y depresión, se ha visto que si yo estimulo estas áreas implicadas en el movimiento con esta estimulación magnética transcraneal, el paciente mejora. Mejora su depresión y mejora su alteración del movimiento. Ahora veamos cuál es el tratamiento de la enfermedad. Pues el tratamiento está dirigido a las etapas
del Parkinson, un tratamiento neuroprotector desde los primeros síntomas, serían los síntomas premotores, hasta los estadios finales, y un tratamiento sintomático y depresivo cuando el paciente ya tiene rigidez, temblor, bradicinesia. La levodopa, como les decía, es el estándar de oro, es el tratamiento de elección en todo el mundo porque yo le doy la dopamina que le falta al paciente. El problema es que el uso crónico va a originar complicaciones motoras luego de 5 años de tratamiento, por eso que existe una etapa de luna de miel que aparece en los primeros 5 años y después el paciente va a tener complicaciones y luego va a haber complicaciones de oscilaciones en el estado funcional donde va a haber movimientos anormales que se llama disinesia o disquinesia de pico de dosis o de fin de dosis y periodos de congelación. Entonces, vamos a ver eso más adelante y el abordaje inicial va a estar dado por los neuroprotectores, como hemos visto, selegilina. La selegilina, la rasagilina son dos medicamentos actuales que usamos, que optimiza la acción de la levodopa, contribuye a un efecto neuroprotector, tiene efecto antidepresivo, pero puede producir alucinaciones y problemas psiquiátricos. Y los agonistas dopaminérgicos que tienen que ver con el receptor D2 que hemos visto en la fisiopatología, usamos pramipexol, el más usado, cabergolina muy poco porque produce mucho efecto secundario y apomorfina por vía bilateral. No lo tenemos en el país. De estos el que más usamos es el pramipexol. Entonces, podemos combinar levodopa más pramipexol, que es un agonista dopaminérgico, o levodopa más selegilina como neuroprotector en etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, la levodopa se convierte a través de las enzimas tirosina hidroxilasa, la tirosina en dopa, a través de dopa descarboxilasa en dopamina y la dopamina en noradrenalina. Entonces, tenemos el circuito noradrenalínico afectado y al final la dopamina también se va a convertir en noradrenalina a través de la metiltransferasa. Entonces, tiene ambas funciones. Entonces, si yo tomo una pastilla de levodopa, la levodopa a través de la dopa descarboxilasa se va a convertir en dopamina y 3 o metildopa se llama. Entonces, esto se degrada muy rápidamente, no llega al cerebro porque la levodopa produce muchos efectos gástricos, mareos, en fin. Entonces se asocia a los inhibidores de la COM y estos inhibidores de catecol o metiltransferasa hacen que esta levodopa no se degrade en el intestino ni en el hígado y pase la barrera encefálica hacia dopamina. Y en el cerebro la dopamina se degrade a través de la monoamina oxidasa y de la catecolometiltransferasa en dopamina y 3-metildopa. Y esto sí se utiliza en el cerebro y esta dopa me permite controlar los síntomas motores. Si no usaría este medicamento para evitar su degradación, pues no llegaría a la cantidad suficiente de dopamina. Entonces tenemos varias presentaciones en el mercado, levodopa más carbidopa, que es un inhibidor de la COM, levodopa más benseracida, que es otra sustancia, o levodopa más entacapone, que son los 3 medicamentos inhibidores de la COM para evitar que se degrade la levodopa y llegue al cerebro. Estas son las fluctuaciones motoras que aparecen. Normalmente yo tomo levodopa y permanece estable en el cuerpo unas 4 horas, es el efecto que se tiene y luego disminuye y debo tomar otra dosis. Pero a medida que pasan los años se produce una tolerancia del receptor, el cuerpo hace una tolerancia al medicamento, entonces dura menos el efecto de la levodopa y aparece el pico de dosis o el fin de dosis. Entonces, ¿qué hago? Le doy más dosis y la levodopa se acorta más, hay pico de dosis y el paciente tiene movimiento anormal tipo baile coreico por exceso de levodopa, se le acaba el efecto y el paciente está rígido. Entonces tenemos fenómenos de on-off, es decir, prendido, apagado, on, off, on, off.
Entonces le dura muy poco, le dura el efecto de la dopamina 2, 3 horas. El paciente se automedica, quiere estar bien, se toma más levodopa y se hace un círculo vicioso, tiene más eventos de movimientos involuntarios tipo baile, coreicos, disinesias. Entonces en ese momento debemos operar y poner un estimulador cerebral profundo. Y estos movimientos serían de pico de dosis o de pico y fin de dosis o solo de fin de dosis. Entonces, se nos hace muy complicado ya manejar cuando el paciente tiene tolerancia a la dopamina. Es por eso que debemos iniciar siempre a dosis bajas y lamentablemente ahora tenemos pacientes cada vez más jóvenes con Parkinson. Entonces, tienen 40 años y a los 60 años ya están con estas complicaciones. Antes era más tardía la enfermedad y ya no hay más medicamentos que dar que la cirugía de estimulación cerebral profunda que se llama DBS. Entonces, los antidepresivos que podríamos usar, como ya hemos visto en la fisiopatología, tenemos antidepresivos que bloqueen el transporte de norepinefrina, que bloqueen el transporte de serotonina y epinefrina y de dopamina, y se llaman los duales. Entonces, usamos inhibidores de la recaptación de serotonina o los duales como los nuevos venlafaxina, fluoxetina, etcétera, duloxetina, son bastante bien usados. Entonces, estos inhibidores de la captación de serotonina van a hacer la función de controlar el sistema serotoninérgico es de primera línea usados en pacientes con Parkinson y con depresión. Y los duales alteran, inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, entonces bloquean ambas vías y se usan duloxetina y venlafaxina. Estas es lo que, las últimas guías de manejo para Parkinson. Entonces, estos duales han sido muy efectivos desde el 2015 y cada vez lo usamos más con buena respuesta terapéutica. También otros duales, los metaanálisis, todos indican que todo paciente con Parkinson debería usar un antidepresivo dual para manejar esto. Y las tasas de remisión fueron muy exitosas en unos estudios con duloxetina, inhibidores de la captación como eh, sertralina y versus placebo, ¿no? O venlafaxina, en fin. Entonces, duloxetina y venlafaxina a nivel mundial siguen siendo los primeros. Igual la duloxetina es muy eficaz para control de síntomas no motores en Parkinson. Otros antidepresivos que fueron usados, nortriptilina, paroxetina o placebo, pues tuvieron una respuesta de un 50%. Y los agonistas dopaminérgicos como pramipexol, que es el que más usamos, mejora los síntomas motores y depresivos y también debe ser usado. Entonces, si yo tengo un paciente joven con Parkinson, lo primero que debo hacer es darle un agonista dopaminérgico como pramipexol. Si no mejora, le doy levodopa con carbidopa, con entacapone, en fin, y asociado a un antidepresivo dual. Esa sería la forma de tratar. Entonces, esta es una enfermedad degenerativa, progresiva, multifactorial. La depresión está presente en todos los estadios y hemos visto que empeora la enfermedad y debe ser manejado con IRS, como paroxetina, citalopram o duloxetina versus venlafaxina, ¿ok? Asociado a levodopa y pramipexol. Muy bien, esto es lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Doctor, una consulta. Sí, Mencionó sobre la estimulación cerebral profunda. ¿En qué casos podemos darle este tratamiento a los pacientes? se debe dar tratamiento después de unos 15 años de tratamiento con medicamentos, cuando ya tenemos estas fluctuaciones motoras
y el paciente esté cognitivamente bien, porque lo que hacemos es colocar un electrodo en estos ganglios basales y a través de un control remoto nosotros controlamos la movilidad de las extremidades, entonces va asociado al tratamiento. Evita que el paciente tenga abuso del levodopa. Entonces, después de diagnosticado unos 15 años de la enfermedad, podría ir a cirugía si es que el paciente está cognitivamente bien, no tiene demencia. Esa es la principal indicación. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, hemos acabado por hoy. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Muchas Chao, chao. gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.